y la cosecha. Esto es importante tenerlo presente. ¿Cuándo voy a requerir cianamida? La cianamida va a ser necesaria siempre y cuando necesite para alguno de estos factores. Cuando el requerimiento de frío no alcance ni siquiera el 70% de la variedad, voy a necesitar cianamida. La cianamida ahí es imprescindible. Si tengo una variedad de alto requerimiento frío, 1000 horas, y no tengo al menos 700, voy a tener que aplicar cianamida, ¿sí? Otra necesidad de cianamida o uso de cianamida es un uso comercial. Cuando necesito adelantar, ¿no es cierto?, comercialmente la cosecha por un tema de mercado, por precio de comercialización. Y como veíamos en los gráficos anteriores, si lo combino con Siberio, evidentemente es la estrategia que más adelanta la cosecha. Sin embargo, siempre tengan presente, la cianamida por sí sola es una excelente herramienta para adelantar, pero en ningún caso homogenizar, ¿ya? ¿A qué me refiero con un adelanto comercial? Variedades como, por ejemplo, Royal Dance, Santina, o a lo mejor una Lapins, que cosecharla, en el caso de Lapins, por ejemplo, una semana 50, comercialmente en precio, no tiene nada que ver con una cosecha de la semana 52, o Royal Dance, ¿no es cierto?, que evidentemente es la que más adelantamos por ser una variedad temprana, sus precios, ¿no es cierto?, de la semana, por ejemplo, 44, no tienen nada que ver con lo que son una semana 46 o 47. Así, a eso me refiero, ¿no es cierto?, un adelanto comercial, a eso me refiero, optar, ¿no es cierto?, a mejores precios por un adelanto de la cosecha. Sin embargo, este año, el año nuevo chino con respecto al año pasado, es el 10 de febrero, por lo tanto nos da prácticamente 15 días, ¿no es cierto?, más de tiempo con respecto al año pasado, cuando estábamos sumamente apremiados, para poder hacer el uso de, ¿no es cierto?, de estos rompedores. Hoy día no estamos tan apurados, por lo tanto, podemos de alguna manera dejar que las plantas sigan acumulando frío de manera natural. A tener presente lo siguiente también, cuando estamos en dormancia, ¿no es cierto?, ahora, estamos acumulando frío, porciones o horas frío. Pero una vez que ustedes aplican la cianamida o el rompedor de esa dormancia, termina en ese momento la acumulación de frío y empezamos con la acumulación de días grados, de calor, ¿no es cierto? Por lo tanto, aplicar muy temprano también la cianamida, que como veíamos, también no es a calendario por un requerimiento frío, el apurar ese despertar también tiene como consecuencia que después de eso necesitamos que hayan buenas temperaturas. Y un poco lo que muestra este gráfico también, ¿cierto?, de don Oscar Aliaga, que nos facilitó gentilmente, ¿no es cierto?, este requerimiento de frío por variedad y también de grados día. Por lo tanto, a tener presente que al momento de despertar la variedad, necesitamos que esos grados día se empiecen a acumular. Bien, ¿por qué es importante la homogenización de la floración? Y un poco este es el secreto de estos homogenizadores de la floración. Porque cuando yo homogenizo, ¿sí?, cuando yo homogenizo la floración, entiéndase tener el mismo estado fenológico de ápice a base, lo que logro es que los programas, tanto fitosanitarios, nutricionales, hormonales, etcétera, sean más eficientes, porque evidentemente impacto mayor número de flores. Y eso como consecuencia tiene mejoras en las retenciones, en las cuajas, calibre, producción finalmente. ¿De acuerdo? Acá hay un trabajo, ¿no es cierto?, de hace unas temporadas atrás, también un 2017, donde en algunas zonas la acumulación de frío no fue buena, y comparamos un testigo absoluto con la cianamida T1, y después dos fechas distintas de Siberio, e incluso otro rompedor comercial. Cualquiera de las dos fechas o el otro rompedor comercial mejoró la cuaja con respecto a aplicar solo cianamida o aplicar un testigo absoluto. O sea, el aplicar estos homogenizadores mejora cuaja, sin duda, consecuencia de lo anterior. Optimizamos nuestros programas. Sin embargo, cuando cuantificamos o medimos, ¿cierto?, la producción de estos cuarteles, vimos que el mejor tratamiento, sin duda, era lo que estaba aplicado con Siberio. Y un poquito más adelante les voy a explicar, ¿no es cierto?, por qué se obtiene con Siberio un poquito más de producción. En qué está la diferencia con respecto a otros productos del mercado. Acá también otro trabajo, ¿no es cierto?, de la temporada 2020-2021, donde se comparó también un testigo con cianamida
y 3 fechas diferentes de Siberio, que es un poco lo que les mostraba en láminas anteriores, aplicaciones de julio, 22, 30, y después una del 12 de agosto, la última, la más tardía, ¿no es cierto?, pensando, ¿no es cierto?, en no adelantar tanto las cosechas. Independiente de la fecha de la aplicación de Siberio, el solo hecho de aplicar el producto con respecto a la cianamida y el testigo mejoró, ¿no es cierto?, la producción tanto en kilos por planta como evidentemente la producción por hectárea. ¿De acuerdo? ¿Por qué se logra eso? Porque Siberia finalmente lo que hace es homogenizar y concentrar las floraciones. Tengan siempre presente que una floración larga, ¿cierto?, extendida, lo único que perjudica son los calibres. Cuando yo concentro, compacto las floraciones, optimizo, ¿no es cierto?, los calibres del huerto. Si veo ahí un poco la gráfica, de lo que hemos medido, ¿no es cierto?, Siberio comparativamente con cianamida y evidentemente como un testigo absoluto, la floración es muchísimo más concentrada. Y por último, a tener presente lo siguiente, que es sumamente relevante y en esta temporada, a consecuencia de esta baja acumulación de frío, va a ser sumamente importante. Cuando aplico Siberio, obtengo, ¿no es cierto?, una expresión vegetativa anticipada. Anticipo, ¿no es cierto?, la yema vegetativa o promuevo la yema vegetativa y por lo tanto tengo una floración con brotación simultánea. ¿Sí? Que eso no ocurre con la cianamida, porque la cianamida de alguna manera, producto de su causticidad, inhibe, ¿no es cierto?, la yema vegetativa, promoviendo principalmente la yema floral. Y para todos nosotros es de sumo conocimiento, ¿no es cierto?, que entre mejor relación hoja-fruto tengo, evidentemente lo que mejoro de alguna manera es el calibre y la condición de fruta. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? 4 hojas por fruto, la lámina, o sea, la foto de la izquierda, ¿no es cierto? 4 hojas por fruto, una fruta, ¿no es cierto?, de esa condición, de ese color, versus, ¿no es cierto?, a la derecha, 1,4 hojas por fruto, evidentemente menos desarrollo, menos calibre, menos color. Y esto es una foto tomada, ¿no es cierto?, una semana antes de cosecha. ¿Por qué ocurre esto? Probablemente este gráfico, ¿no es cierto?, lo hemos visto varias veces, que dice relación, ¿no es cierto?, con el desarrollo de los pics radiculares, ¿no es cierto?, partiendo probablemente en gran parte de las zonas frutícolas de Chile a mediados de octubre, ¿no es cierto?, por temperatura de suelo, inicio de estos crecimientos radiculares. Después tenemos en rojo, ¿no es cierto?, el desarrollo floral, floración, cuaja, chaqueta y finalmente cosecha. Y en verde, ¿no es cierto?, el desarrollo vegetativo de la canopia. Fíjense en este gran detalle en las fechas de abajo. Las raíces parten creciendo a mediados de octubre. Sin embargo, la curva roja que describe la floración, ¿no es cierto?, la cuaja, la doble sigmoidea, ¿no es cierto?, es mucho más anticipada. Y en este periodo, aquí yo marco con esta franja naranja, ¿no es cierto?, describo todo el periodo en que las raíces no están aportando, porque todavía no parten. Y si se fijan, es prácticamente desde floración hasta, diríamos, etapa 2, ¿no es cierto?, puede ser hasta caída de chaqueta incluso, en algunas variedades, donde lo único que sustenta ese periodo, esa floración y esa cuaja, es la reserva, porque las raíces, como vemos, todavía no parten, todavía no generan un aporte. Por lo tanto, de nuevo, esta es una de las, también de las, digamos, de las cosas a tener presente al momento de la siguiente primavera. Si mis niveles de reserva son bajos, claramente el aporte que puedan hacer estas reservas, entendiendo que las raíces todavía no parten, es claramente bajo. Y de ahí, ¿no es cierto?, que la planta empiece a abortar, la pasma, ¿no es cierto?, la regulación de carga de manera natural, producto, ¿no es cierto?, que no tiene la energía suficiente para retener esa cantidad de fruta que podría haber cuajado en la parte inicial. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos, en este caso, Siberio, lo que obtenemos es lo siguiente, es una activación, un estímulo sobre la yema vegetativa, anticipándola. Y por lo tanto, hoy día en el gráfico, lo que vemos es que coincide la curva verde con la roja, que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que en el huerto ver una floración acompañada de hojas. Y eso es sumamente importante, porque insisto en el concepto, la yema vegetativa es activada, ¿no es cierto?, con productos de baja causticidad como Siberio. Productos de alta causticidad o nitratos de calcio, por ejemplo, a altas concentraciones, que también es cáustico, inhiben, ¿no es cierto?, las yemas vegetativas, promoviendo mucho la floral. Por eso es muy
común, ¿no es cierto?, ver aplicaciones de cianamida sola, ¿no es cierto?, que vemos el huerto después en floración absolutamente blanco. ¿Qué quiere decir eso? Una yema, ¿no es cierto?, floral claramente estimulada y una yema vegetativa un poquito más retrasada. Cuando yo adelanto la hoja, comparativamente digamos, entre adelantarla y no, hago también más eficiente la absorción, ¿no es cierto?, por parte del huerto de los programas nutricionales, por ejemplo. Claramente, comparativamente aquí, entre la hilera de la izquierda y la derecha aplicada, ¿no es cierto?, con ciberio y cianamida, la de la izquierda solo con cianamida, vemos un desarrollo vegetativo claramente marcado. Un desarrollo de hoja anticipado nos permite, por ejemplo, en este minuto de esta foto, que vamos a hacer la aplicación de 80-100% flor, claramente una planta con mayor capacidad de absorción del programa nutricional. La hoja es infinitamente más eficiente que el pétalo para la absorción del programa, por ejemplo, nutricional. De ahí también importante, ¿no es cierto?, poder tener este órgano presente bien temprano para poder mejorar la absorción, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, el programa nutricional. Y lo otro importante, y aquí se basa, ¿no es cierto?, gran parte del efecto positivo que tiene Siberio con respecto a los calibres y la producción, es que cuando yo aplico y promuevo tempranamente el desarrollo vegetativo, que es un poco lo que medimos con este dron y esta cámara multiespectral, vemos que comparativamente Siberio versus otros productos del mercado, este anticipo de la hoja también anticipa la acción de la fotosíntesis. Tengo fotosíntesis temprana, y esto es importante si correlacionamos con este periodo a un momento en que la fruta, ¿no es cierto?, no tiene el aporte de las raíces, porque todavía no están activas. El tener presencia de hojas, ya les decía, mejora la absorción nutricional del programa que está haciendo, ¿no es cierto?, el tractor, llamémoslo así, pero además también hace que la planta se autosustente o autoalimente productos de su propia fotosíntesis. Insisto, en un periodo en que las raíces todavía no están activas. Por eso es importante estos productos amigables y de baja causticidad como Siberio, porque me estimula la yema vegetativa, aporto, ¿no es cierto?, fotosíntesis temprana. Si me faltan reservas, que los llamo, ¿no es cierto?, a hacer análisis, mediciones, si me faltan reservas, este aporte o esta fotosíntesis temprana va a marcar la diferencia entre una buena o una mala producción, entre un buen o un mal calibre de la fruta. Y por todos conocido, ¿no es cierto?, entre mejor sea el área foliar, ¿cierto?, esta relación hoja-fruto, sea mejor, lo único que estoy ganando es peso, es calibre. Y para todos ustedes como productores es claramente conocido, ¿no es cierto?, que a mejor calibre, mejor es el retorno. Hoy día, por ejemplo, este análisis que se hizo, ¿no es cierto?, a más de 12 millones de kilos cosechados, ponderados por los calibres y los precios promedio de exportadora, los calibres más chicos, L, XL, ¿no es cierto?, de 0,7, 0,74, independiente de la variedad, no pagan ni los costos. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, el calibre, es importante el calibre. Finalmente, es el que nos paga. Y aquí podemos ver, por ejemplo, de nuevo, nuestro trabajo hecho, en que de nuevo comparamos testigos, cianamida, Siberio, ¿no es cierto?, en dos fechas, ¿no es cierto?, y un testigo comercial, en que podemos ver que la sumatoria de los calibres arriba de 28 milímetros, en el caso de Siberio, se obtiene el 91% de la fruta. Y esto se explica por lo que hemos visto. Esta fotosíntesis temprana, este desarrollo vegetativo temprano en términos de eficiencia de absorción, sustentar, ¿no es cierto?, si es que efectivamente me faltan reservas, etc. Por lo tanto, a consecuencia de eso, tenemos muy buenos resultados que nos avalan, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, ¿sí? Esto, por ejemplo, una santina, la zona María Pinto, temprana, bajo carpa, ¿no es cierto?, cosechada el 8 de noviembre, con excelentes resultados. ¿Qué debieran pedir ustedes, ¿no es cierto?, a un rompedor de dormancias? ¿Qué debiéramos esperar? Lo primero es que homogenice la floración. Si me homogeniza la floración, lo que estoy ganando es calibre. Segundo, si me logra anticipar la hoja, esta expresión vegetativa, mejor relación hoja-fruto, lo que gano es una fotosíntesis temprano, mejor cuaja, apoyo en un momento importante desde el punto de vista de reservas. Y como consecuencia de lo anterior, evidentemente, lo que gano es
rendimientos y ¿cómo se llama? Y lucas finalmente, ¿no?